Bueno, el tema del conversatorio que viene en pregunta, ¿no? Es apropiado hablar de la existencia de un patriarcado ancestral. En realidad es una reflexión que no tiene, creo, respuesta. Al menos yo no tengo una respuesta así certera, concreta, ¿no? Es algo que yo también he venido reflexionando, he venido pensando, sobre todo en los 2 últimos años, a partir del trabajo que hemos venido teniendo en las comunidades más aymaras, ¿no? Del trabajo que hacemos en IDECA. Y el vínculo que he establecido con las comunidades, el participar en las asambleas comunales y en algunas oportunidades el poner la categoría del género es ya bastante desconocida, y me parece que mucho más desconocida hablar de patriarcado al interior de las propias asambleas comunales, ¿no? Sobre todo las aymaras con las que hemos venido trabajando en los 2 últimos años. Entonces, esa situación a mí ya me parecía de que estaba ya mostrando una realidad, ¿no? Nos estaba de alguna manera diciendo de que el patriarcado, para empezar, no es una categoría que se entiende ni se comprende, ¿no? Incluso en el interior de las propias organizaciones de mujeres aymaras o quechuas, que incluso están, digamos, asentadas en el ámbito puneño, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hablar de patriarcado y dice, ¿y qué entendemos por patriarcado, no? Empiezas a preguntar al interior de estas organizaciones de mujeres o dentro de las asambleas comunales, y pues siempre resulta bien desconocido, ¿no? Y a mí me parece que justamente obedece la construcción del patriarcado ancestral a una construcción más antropocéntrica, ¿no? Yo cada vez más estoy convencida que eso deviene de esta formación binaria que tiene el conocimiento antropocéntrico, occidental, que le denominamos, en donde siempre, digamos, los pares binarios siempre están opuestos y siempre son jerárquicos y se subordinan unos a otros, ¿no? Y eso siempre es permanente. Y en nuestro permanente pensar y en nuestra vida cotidiana también hacemos ese ejercicio, ¿no? De siempre, y que quizás es una herencia colonial, ¿no? Ahí cuando al inicio estaba interviniendo Erika, yo sí coincido con ella de que para hablar de patriarcado, me reservo la palabra ancestral, pero sí para hablar de patriarcado, sí tendríamos que hacer ese enlace entre el proceso de colonización y también la formación también del propio conocimiento antropocéntrico, ¿no? Entonces, eso sí me parece fundamental, ¿no? Y sobre todo porque el patriarcado, cuando uno empieza a revisar teóricamente, recurrir a textos, a autoras, la mayoría son blanco, mestizas y europeas también, ¿no? Porque las reflexiones mucho vinieron también de ese lado. Han habido reflexiones, sí, latinoamericanas, y una de estas, digamos, están más desarrolladas por el feminismo comunitario, que lo ha promovido en Bolivia con Julieta Paredes, ¿no? Y ahora Erika, que está trabajando desde México, también es parte de ese colectivo de feminismo comunitario, ¿no? Entonces, ellas empezaron un poco a hablar de que el patriarcado pues es ancestral, ¿no? De que las culturas originarias, quechuas, aymaras o amazónicas, encubren en su interior relaciones justamente de subordinación, ¿no? Incluso ellas hablan mucho del chachahuarme, ¿no? Y dicen de que el chachahuarme justamente es una categoría, por así denominarla, que, digamos, encubre mucho esas relaciones de discriminación, de exclusión, que cotidianamente se reproducen y se mantienen también y se naturalizan también, ¿no? Entonces, a mí sí me parece importante que uno pueda detenerse un poquito, y yo sé que por algunas experiencias que uno va teniendo, acercamientos no solamente teóricos, sino también de práctica política, que uno empieza como a inmutarse como que de inmediato, ¿no? Uno asume una actitud, o lo que decía Verónica en algún momento,
de que no estás de acuerdo en que todas las tareas de reproducción o las tareas de cuidado estén, digamos, naturalizadas o que se correspondan con los roles y las tareas de las mujeres, ¿no? Entonces ahí como que tú no estás de acuerdo porque dices que, digamos, también tendrían que estar involucrados también los compañeros varones, ¿no? Y entonces ahí surge toda una discusión. Entonces a mí me parece que, así como lo decía al inicio, que cuando uno empieza a entender que la reproducción, que las tareas de cuidado van funcionando de una manera diferente a nuestras propias concepciones, que son un poco más antropocéntricas, porque siempre están en constante dicotomía, por así, digamos, resaltarlas. Eso me parece que es el punto problemático en donde uno empieza a trasladar un poco esto, ¿no? De la construcción del patriarcado a las culturas originarias, ¿no? Pero si el ejercicio creo que lo hacemos al revés, de partir por las matrices originarias para llegar al patriarcado, que es lo que me ha sucedido cuando empecé a acercarme al género, ¿no? Al inicio yo me acerqué a partir de las culturas originarias más aymara, para luego llegar al género, y el resultado fue diferente, ¿no? Ahí yo no tuve una comprensión del género en los términos en que se define desde el pensamiento antropocéntrico. No los tuve, ¿no? Me encontré con otras formas, con otras manifestaciones que son expresiones culturales, ¿cierto?, que están resignificadas, que tampoco quiero decir de que se pueden, o que trato de encubrir las situaciones de violencia, las situaciones de discriminación o de exclusión que sí están presentes en toda sociedad cultural, no solamente las originarias, sino también las urbanas, y bueno, en general, cualquier otro grupo social, ¿no? Entonces, yo sí me parece que es importante repensar el patriarcado, ¿no? Los términos en que está, digamos, un poco planteado, a mí me parece que una pista que es la que yo he ido pensando, que quizás son un poco los procesos de resistencia de muchos pueblos originarios, esos procesos de no sé cómo decirlo, pero que se enmarcan en todas estas experiencias de resistencia justamente de los pueblos originarios, ¿no? Yo creo que esas experiencias, esas manifestaciones nos pueden ayudar un poco quizás a entender si realmente es apropiado o no ponerle el calificativo de ancestral, ¿no? Bueno, asociarlo, ¿no? La categoría de patriarcal a lo ancestral, ¿no? Y decir de que pues tenemos culturas ancestrales ya por de hecho, ¿no? Porque si decimos de que sí, pues hay un patriarcado ancestral, creo yo que también estaríamos diciendo de que, digamos, estamos desconociendo quizás las formas o los sentidos de vida de otras culturas, ¿no? Entonces eso también podría resultar ciertamente peligroso, ¿no? Entonces yo motivo simplemente o lo que venía un poco a compartir hoy día era que podamos un poco repensar los términos de patriarcado ancestral, ¿no? Más aún cuando el patriarcado está, digamos, fuertemente asociado al momento en que las mujeres asumen de que hay relaciones justamente de jerarquía a las cuales se oponen y se rebelan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo creo que trasladar eso a las comunidades originarias me parece que debilitaría incluso los propios sistemas originarios que hoy se pretenden fortalecer. Hay muchas organizaciones que hoy están trabajando en el marco de la libre determinación. Entonces, si no tienen fortalecidas los propios sistemas originarios en ese sentido más comunitario, que obviamente está resignificado,
por el proceso de globalización, y un proceso de globalización que viene muy de la mano con procesos de hiperindividualización también de los sujetos, ¿no? En donde se apunta mucho más al protagonismo. Y entonces cuando a veces escucho mucho las experiencias de hermanas que están haciendo dirigencia no solamente en sus comunidades, sino también en ámbitos urbanos, y en donde están peleándose por espacios de decisión o espacios de poder. Algunas veces también me lo he pensado mucho, ¿no? Decir si realmente esos espacios de decisión acaso no han también un poco debilitado los sentidos comunitarios, ¿no? Porque no olvidemos de que las asambleas comunitarias actúan de diferente manera, ¿no? Incluso las propias organizaciones que están en las propias ciudades también van como que significando también, ¿no? O trasladando el ámbito comunitario a las propias ciudades, ¿no? Entonces eso también me parece que ese puede ser otra como pista que nos puede ayudar a entender esto del patriarcado, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo, Anita. Sí. Ya. Y lo segundo que también quería un poco proponer para el momento de la discusión, del debate, es que cuando estamos hablando también del patriarcado, me voy dando cuenta que muy a menudo se produce o estamos ayudando, a veces sin querer darnos cuenta, digamos, a esa reversión simplemente de la opresión, ¿no? Si antes, ¿qué es lo que pasaba con muchos movimientos feministas desde la década de los 70, incluso un poco más antes? No solamente en Europa y luego que después fue trasladado en América Latina, y es que la opresión, claro, en la relación de opresión, las mujeres estaban abajo y los hombres estaban por encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la manera en que se plantean los sistemas de participación, en donde se quiere incidir en la toma de decisiones, por ejemplo, bueno, ese ejemplo creo que nos puede ayudar a entender mucho mejor lo que intento decir, y es que uno refuerza simplemente o no sales del modelo estructural colonial, ¿no? De ahí, por eso es que yo sí estaba de acuerdo con Erika cuando ella decía de que hablar de patriarcado, sí, pues uno tiene que hacerle la vinculación con todo el proceso de colonización, y ahora con toda esta neocolonialidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que ponerle mucha atención a esos intentos de revertir simplemente la relación de opresión, ¿no? Porque también pueden ser peligrosas, porque también ha debilitado mucho, y eso lo veo mucho en las comunidades, los sentidos comunitarios, ¿no? El sentido de comunidad se ha vuelto fuertemente debilitado porque los hombres están por un lado y las mujeres están por el otro, ¿no? Porque justamente están intentando tener representación o toma de decisiones, ¿no? Por encima de los compañeros. Entonces, esa situación me parece que podría también ayudarnos a analizar, a replantear todo esto del patriarcado ancestral, ¿no? A mí siempre me parece importante que uno se pueda detener antes de dar una respuesta como que a veces en automático, como casi siempre a veces nos ocurre, que digamos podamos hacer un análisis un poco más profundo, ¿no? De justamente entender, por ejemplo, qué representa el conflicto, qué representa la violencia al interior de las comunidades originarias o que están en sus propias comunidades, o los que están también en las ciudades, ¿no?
Y eso me parece que también nos puede dar algunas luces para poder, digamos, seguir trabajando esto del patriarcado, ¿no? Y no simplemente, digamos, repetirlo, o como cuando decimos que es el género y muchos que hemos participado de muchos espacios de formación, decimos, es una construcción cultural, sociocultural, histórica, y ya lo dices y como que lo reproduces simplemente, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver si en cada matriz cultural eso es así, o hay otros elementos que intervienen ahí y que te ayudan a la comprensión, ¿no? Y que yo no estoy diciendo de que tengamos que ocultar la subordinación, la inequidad, la exclusión, ¿no? Que son siempre adjetivos que comúnmente se manifiestan cuando se habla de los derechos de las mujeres, ¿no? Y incluso ahí, haciendo un paréntesis, me parece que justamente esas categorías fueron un poco desplazadas por el tema del racismo, ¿no? Que el racismo justamente, o se dejó de hablar de racismo para empezar a hablar de exclusión, de subordinación, de inequidad, ¿no? Y me parece que dejar de hablar de racismo también es algo que debería ser preocupante, ¿no? Porque son situaciones que no están superadas, ¿no? En sociedades como la nuestra y que también son compartidas en muchos ámbitos de América Latina. Entonces, yo simplemente para terminar, vuelvo a proponer de que el ejercicio, por ejemplo, de hacer los puntos de partida, poniendo por delante la cultura para luego ir al género o al patriarcado, me parece que sí son fundamentales, ¿no? Y que luego eso sí nos puedan ayudar a un mejor entendimiento o a una mejor comprensión de cómo se han ido configurando luego, ¿no? Y de cómo esto que mencionaba al inicio, de cómo la resistencia de los propios pueblos originarios también nos pueden ayudar a encontrar esos canales también, ¿no? De superar esas relaciones de opresión también, ¿no? Porque lo primero que siempre se demanda cuando se habla de patriarcado son justamente las relaciones de opresión que generan jerarquía, ¿no? Que generan subordinación de un sujeto sobre el otro. Y bueno, eso es lo que yo quería, antes que Anita me pase la hoja, quería compartir con ustedes.